Bueno, me oye a ratos. No, pero me lo voy a poner así. Me lo voy a poner así, porque total, solo necesito la mano derecha. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Derecho a Vivir por invitarme. Gracias a todos ustedes por compartir la hora de la siesta con nosotros. Y bueno, yo voy a hablar del diagnóstico prenatal, no de las pruebas, porque después van a tener una charla de un especialista dedicado a esto. Yo me voy a referir a ello de manera más bien tangencial. Yo fundamentalmente de lo que quiero hablar es del periplo, del camino que recorren las parejas o las embarazadas cuando vienen solas y que tienen un feto cardiópata. Todos los problemas, las dificultades, el camino arduo con el que se enfrentan y que muchas veces les llevan a tomar una decisión drástica sobre su feto. Bueno, pues veremos que existen alternativas y me gustaría, transmitirle estas ideas y ver que hay muchas ideas malentendidas que conviene matizar. Se entiende por diagnóstico prenatal a una batería de pruebas que se realizan a las embarazadas con objeto de conocer el estado médico del feto y de prever la aparición de posibles enfermedades. Estas pruebas, de las que después les hablarán, son fundamentalmente pruebas analíticas, que son las más sencillas de hacer, una analítica a la madre. También pruebas de imagen, como es la ecografía fetal. En estos últimos años se está haciendo también resonancia magnética al feto. Es una prueba más complicada de realizar, bastante cara para para la seguridad social o las aseguradoras médicas y que tiene sus complicaciones porque es necesario sedar al feto, así que no se hace de manera rutinaria, al menos de momento. Y luego están lo que se conoce como pruebas invasivas, que es, aquí pongo la imagen de una amniocentesis, que consiste en extraer material del feto, ya sea líquido amniótico o tejido de las vellosidades coriales, que es tejido fetal, con el objeto de conocer el material genético del feto, hasta donde se puede llegar hoy en día. Y yo me voy a referir a las cardiopatías congénitas. Muchas de las cosas que voy a decir en realidad se pueden aplicar a otro tipo de problemas del feto, pero bueno, yo me voy a dedicar a esto, que es de lo que algo sé, y porque también las cardiopatías congénitas son un poco el coco del diagnóstico prenatal. Asustan muchísimo tanto a los médicos que las tienen que afrontar como a las parejas. ¿Qué es una cardiopatía congénita? Pues se entiende por cardiopatía congénita todo defecto cardíaco presente en el momento del nacimiento, ya sea por causa genética o porque haya habido algún accidente de algún tipo, una infección a la madre, etcétera, etcétera. Es un problema importante desde el punto de vista del número de lo que tenemos y sobre todo del impacto médico que tiene en los niños. Causan aproximadamente el 40% de las muertes en los recién nacidos cuando se deben a alteraciones congénitas. Provocan más del 20% de muertes de recién nacidos y la mayoría de las muertes causadas a lo largo de la infancia por causas congénitas. O sea que, como vemos, son unos problemas bastante relevantes. Y voy a muy rápidamente hablar de las ecografías fetales porque es el material con el que nosotros trabajamos y desde el que proceden la mayoría de nuestros pacientes. En España, como en la mayor parte de los países de nuestro entorno, se realizan 3 ecografías a los fetos. Una se hace en el primer trimestre, en torno a la semana 11 o 14. Aquí se buscan signos de sospecha, perdón por el ruido, signos de sospecha de alteraciones cromosómicas y de cardiopatía. Son fetos muy pequeñitos y de momento, con los medios que tenemos, no es fácil ver sus órganos. En unos años sí, pero de momento no. De momento se les mide, etcétera, y se buscan una serie de signos indirectos. La ecografía más importante es la que se hace en segundo trimestre, se hace en torno a la semana 20 y en esta sí se estudia órgano a órgano. Hay que estudiar al feto de la cabeza a los pies, o por lo menos es de lo que se trata. Es la ecografía en la que se buscan lesiones en el feto. Y la de tercer trimestre, bajo este punto de vista, tiene menos importancia. Es un feto que se supone que ya es conocido,
que tiene o no tiene problemas, pero ya han sido identificados, y es una ecografía más orientada de cara al parto, a ver cómo va el feto, si ha engordado, cómo está la placenta, etcétera. Para lo que a nosotros nos interesa, la ecografía de segundo trimestre es la más importante. La mayor parte de nuestros pacientes que llegan a la consulta, los fetos, han sido diagnosticados o con signos de sospecha en esta ecografía de segundo trimestre. Y vamos a ver un poco, pues eso, el periplo que siguen los padres habitualmente en nuestro medio desde el momento en que van a hacerse su ecografía. Generalmente suele ser la de segundo trimestre. Y de repente, pues se les ha dicho que el feto parece que tiene una cardiopatía. La primera información que reciben las parejas en España o la embarazada procede del ecografista fetal, que es el que se encarga de hacer la ecografía de segundo trimestre. Estos ecografistas son en su inmensa mayoría ginecólogos, generalmente proceden de la obstetricia y se han especializado en la ecografía fetal. Bueno, pues son estos especialistas que además en la ecografía de segundo trimestre tienen que estudiar al feto de la cabeza a los pies, incluso para ser exhaustivos tienen hasta que contar los deditos de la mano del feto, y esto no es metafórico, esto es así, y esto es así porque de hecho a veces pues un dedito mal colocado o si falta o sobra una falange, etcétera, etcétera, todo eso pueden ser signos indirectos de que el feto tenga un síndrome de Down y son cuestiones muy relevantes desde el punto de vista jurídico en España. Esto que parece un chiste tiene mucha importancia en esta fase de la información a los padres. Estos profesionales que no son cardiólogos infantiles, sino que en su inmensa mayoría, como digo, son obstetras, en general en nuestro medio tienen un conocimiento muy exacto de los fetos. A algunos de ellos les gusta mucho el corazón, pero todo lo que dicen o dejan de decir a la embarazada en este momento está un poco, tienen siempre el peso de las demandas judiciales. Ya sabemos que los ginecólogos y los obstetras son de los especialistas médicos que más presión judicial tienen. Y entonces lo que suele suceder con esto es que cuando nos llega la embarazada después nos suele comentar que la información que ha recibido del ginecólogo, del obstetra que le ha hecho la ecografía, pues ha sido una información muy escueta, muy brusca. No se le ha dado apenas información de lo que va a ser de su hijo en el futuro, cosa que excede en todo sentido a las posibilidades de estos médicos. Pero hay que ponerse un poco en el pellejo de los ginecólogos, porque muchas veces dar demasiada información o dar demasiada poca les puede suponer una demanda judicial. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Bien, la señora, la pareja, después de recibir esta información, se marcha a su casa y lo habitual es que empiecen a hablar con parientes, amigos, etcétera, etcétera, y a recibir información en general no cualificada. Esto es inevitable, vivimos en una sociedad de la información, no siempre la información a la que tenemos acceso es cualificada y la experiencia nuestra es que muchas veces cuando recibimos a estas parejas o a la embarazada vienen en un estado de nervios y de angustia que ya en parte les está inclinando hacia terminar con el embarazo. Tanto sea hablar con personas como periódicos o el... Bien, después llegan a nosotros. Hola. Bien. Nosotros somos en general el último eslabón, los cardiólogos infantiles, que somos quienes nos dedicamos al 100% a este tipo de pacientes. Yo no sé si quitar este, ¿no? Vamos a apagar este. Quito el otro y lo apago. Bien, estos somos nosotros, los cardiólogos infantiles. Y bueno, pues la información que todos tenemos que dar, independientemente de nuestra postura ética, lógicamente tiene que ser una información veraz
Y luego veremos que no todas las cosas pintan bien, pero no todas pintan mal, como muchas veces piensan los padres. Lógicamente, influye nuestra postura ética a la hora de hablar a los padres, porque aunque demos información veraz, muchas veces cuesta mucho trabajo no deslizarse hacia el camino de, mira, es mejor que termines con este embarazo. Esto ocurre con muchos de nuestros compañeros y, bueno, pues es difícil de evitar. La pareja también, lo que nosotros solemos comprobar es que después de pasar por el ecografista y después de pasar por los medios de comunicación no cualificados a los que me he referido, suelen llegar con su decisión ya tomada. No todas. Algunas parejas vienen deseando escuchar un mensaje de esperanza de parte nuestra. Ya cuando llevas unos años en esto, ya sabes casi desde que entran en la consulta por dónde respira cada pareja. Bueno, pues a esas parejas es con las que más nos tenemos que volcar. Procuramos, al menos nosotros, dar siempre algo más que una información desnuda y escueta, porque, bueno, de hecho, nos dedicamos nosotros a este tipo de pacientes y conocemos en general esta patología en la vida futura. Este tipo de información lo damos a los padres, pero lo que solemos hacer en general cuando están angustiados es dedicarles todo el tiempo que requiera. Muchas veces nos tiramos 1 hora o más de 1 hora con estas parejas. A veces hay que recibirles 2, 3 días después porque siguen muy angustiados y porque vienen con una batería de preguntas. Bueno, pues ese es un poco el plus que tenemos que ofertar en estos casos. ¿Qué podemos ofertar una vez que tenemos al niño, al futuro niño cardiópata? Bueno, pues lo primero, una vez que hemos hablado con los padres y les hemos explicado en qué consiste la cardiopatía, les tenemos que aclarar y matizar algunas ideas preconcebidas con los que suelen venir la mayoría de ellos. Yo he seleccionado 5, las más importantes. La primera de ellas es: esta cardiopatía es incompatible con la vida. Seguramente esta frase la han oído alguna de ustedes más de una vez: cardiopatías incompatibles con la vida. Bueno, actualmente es incorrecto en cardiología pediátrica, como en la mayor parte de las especialidades médicas, hablar de enfermedades incompatibles con la vida, al menos en patología congénita. Afortunadamente, en mi especialidad esto es excepcional. Hay muy poca cosa, 2, 3, se pueden contar con los dedos de la mano, cardiopatías incompatibles con la vida. De modo que esta es una idea que hay que desechar. Incluso para las cardiopatías más graves, que las hay muy graves, siempre tenemos alternativas terapéuticas, aunque ciertamente no siempre tengan muchas posibilidades de éxito. Pero yo creo que hay ya un cambio cualitativo de hablar de un niño con 100% de posibilidades de fallecer a un niño al que se le puede ofertar algo, aunque no sea algo que tengamos mucha garantía de curación. Aparte de los tratamientos médicos, en mi especialidad lo que solemos hacer es cirugía. La mayor parte de las cardiopatías quirúrgicas tienen un buen acceso quirúrgico. A veces solo necesitan operarse una vez, aunque sean cardiopatías muy severas. Otras veces son cardiopatías que necesitan una serie seguida de cirugías, pero que son todas ellas abordables. Sí. Y tenemos también el cateterismo intervencionista, igual que sucede en los adultos que cuando tienen un infarto se les pone un stent en las coronarias, a los niños también se les puede tratar el corazón por medios menos invasivos y agresivos que la cirugía. La segunda idea preconcebida es: mi hijo no va a tener calidad de vida. Esto es otra preocupación muy importante en los padres, muchas veces fundamentada. Casi todos ellos vienen con la idea de que su hijo se va a pasar la vida sentado en una silla de ruedas o bien se va a pasar la vida metido en un hospital. ¿Qué hago? Sí, me lo pongo la mano. Mejor aquí. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Así, así. Me lo voy a poner así, porque aunque no sea lo mejor. Bueno, respecto a la calidad, nuestra experiencia con la inmensa mayoría de nuestros pacientes no es esa. Incluso niños con cardiopatías severas que han tenido que ser operados varias veces
o tienen que recibir muchos procedimientos son niños que fuera de los periodos de hospitalización, que a veces los tienen, y que, ¿me oyen, no? Y que a veces duran hasta un mes, son niños que están normalmente, hacen su vida normal, juegan con sus amigos, juegan al fútbol, etcétera, etcétera. Es decir, que tienen una calidad de vida comparable al resto de los niños, fuera de los periodos de hospitalización. Eso también marca la diferencia entre lo que es tener calidad de vida y no tenerla. La tercera idea es, mi hijo no va a poder hacer deporte. Vivimos también en una sociedad en la que el deporte está... Nos muestran su preocupación porque su hijo no va a poder ser deportista. Bueno. Bueno, pues nada, esto lo voy a tener que pasar. Sí, es que... Sí, todo, pero bueno. ¿Dónde las dos? A este, vale. Bien, para de los hay que diferenciar deporte recreativo y deporte competitivo. Eso es lo que les decimos a todos los nuestros. Bueno, yo creo que seguramente en esta sala no hay nadie que haya representado a nuestro país en unos Juegos Olímpicos. Alguno habrá, a lo mejor, que haya corrido la San Silvestre Vallecana. Es posible. Pero seguramente la inmensa mayoría de ustedes, de nadie, seguramente nadie. Bueno, nuestros cardiópatas en general no están cualificados para correr la San Silvestre Vallecana, en lo que se diferencia un poco de la inmensa mayoría de nosotros. El resto de las cosas, en general, son niños tan normales como los demás. Les solemos recomendar que, bueno, no le dé por federarse en la federación de fútbol o de tal, mejor. Pero son niños que pueden jugar al fútbol con sus amigos, se les recomienda que cuando se cansen se sienten. Generalmente nos ponemos en contacto o bien a través de los padres o directamente con los profesores de gimnasia. Les recomendamos que pueden hacer la gimnasia escolar, pero que bueno, son niños que a lo mejor van a llegar los últimos o que van a cubrir menos, van a llegar menos hitos en gimnasia y son niños a los que no hay que forzar. Pero ese suele ser el del deporte que ellos que se les impide hacer. En general se recomienda el deporte aeróbico al anaeróbico. El deporte aeróbico es el deporte de movimientos amplios. Pues, por ejemplo, nadar. La natación es un deporte muy bueno en general para los cardiópatas. Y no se recomiendan los deportes de hacer mucha fuerza, como puede ser, por ejemplo, el piragüismo o el, qué sé yo, halterofilia. O sea, los deportes de hacer mucha fuerza, anaeróbicos, en general no se recomiendan para los cardiópatas. Pero bueno, hay un amplio abanico de deportes a los que sí tienen ellos acceso. Hay algunas excepciones, como son las cardiopatías severas no corregidas o estenosis valvulares importantes. Es un pequeño grupo de cardiopatías para los que se recomienda no hacer deporte en absoluto. Pero bueno, ahí acaban las restricciones en cuanto al deporte como norma general. En cualquier caso, siempre hay que individualizar, porque una cosa son las pautas y otra cosa son los pacientes. La cuarta idea preconcebida, la falta de oxígeno puede dañar el cerebro de mi hijo. Eso, bueno, pues hay muchísima literatura médica en torno a este tema, es un tema muy ampliamente debatido y sí que es cierto que se han encontrado algunas diferencias, pues a lo mejor en resonancia magnética, en ecografía e incluso en tests de, no sé cómo llamarles, de aptitudes motoras entre cardiópatas en general y niños no cardiópatas. Sería un tema muy amplio para entrar, en el que no vamos a entrar. Pero lo que sí la literatura sabe y tiene perfectamente publicada es que, en general, el coeficiente intelectual de los niños cardiópatas, como norma general, está dentro de límites normales. Los límites de la normalidad del coeficiente intelectual son amplios y sí que está descrito que es un coeficiente intelectual en general normal.
Si las cirugías tienen buen resultado y no se añaden otras complicaciones médicas, y esto es experiencia nuestra con nuestros pacientes, la inmensa mayoría de nuestros niños llevan una vida académica normal. Nosotros tenemos niños brillantes con cardiopatías congénitas severas operadas. Tenemos de todo. Niños de 10, niños de 5 y niños de 3. Un poco como en el resto de la población general. En España falta hacer todavía un estudio amplio de desempeño neurológico e intelectual en niños cardiópatas. Todavía no se ha hecho y nosotros no lo hemos hecho tampoco en nuestros pacientes, pero la experiencia nuestra es esa con nuestros niños, que son niños normalmente escolarizados. Como digo, queda mucho por saber en este campo. Y la quinta idea, que es más que nada una declaración de intenciones, es a veces tremendo tener que oír esto, pero es comprensible. Los padres prefieren que su hijo muera de bebé, tener que afrontar una muerte en un recién nacido, que no en un niño mayorcito. Yo creo que esto cualquiera lo puede comprender. Bien, esto es cuestión de dejar que pase el tiempo. No tenemos solución para todas las cardiopatías. Como hemos dicho antes, estamos en una especialidad que sí que es verdad. Hace 20 años fallecían, 20-25 años, fallecían la inmensa mayoría de los niños con cardiopatías complejas en los primeros meses de vida. Ya hemos conseguido que alcancen los 40 años, muchos de ellos con muy buena calidad de vida, casados y con hijos. Bueno, pues el tiempo siempre juega en favor de los cardiópatas. Esto no es vender humo, es la realidad. ¿Qué más podemos hacer por el futuro niño cardiópata? Una vez que hemos mencionado estas ideas negativas, que no digo desmentirlas, pero sí matizarlas, hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta y son cosas en las que los padres no suelen pensar, al menos de buenas a primeras. La primera, y me van a permitir que haga un poco de patria, y a pesar de los problemas de la medicina, que es un tema candente en España, verdaderamente en España vivimos en un entorno médico de privilegio, que muchas veces no sabemos valorar. La inmensa mayoría de los problemas médicos, y desde luego en mi especialidad es así, se pueden solventar de una manera muy aceptable y muy comparable con con la medida de la primera categoría en medicina, que es Estados Unidos, en España. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a ver si conseguimos mantener este estatus y seguir trabajando por ello en el futuro. Y sobre todo, además, en Madrid tenemos una red pública y una red privada que ofrecen una calidad comparable y muy elevada. En ese sentido, aunque a veces se plantean pendencias entre una red y otra, no tiene ningún sentido, se potencian la una en la otra y se complementan en ofrecer una buena calidad en atención médica a nuestros pacientes. Hay alguna excepción, no me voy a meter en patologías. Por supuesto que no somos punteros en todas las patologías, las hay que efectivamente se tratan mejor fuera, en una serie de sitios muy concretos de Estados Unidos o quizá de Inglaterra, porque son centros en los que tienen muchísimo paciente, tienen muchísima experiencia, tienen mucho dinero y bueno, pues bueno, ahí están las excepciones, pero repito que son excepciones. Y después hay otra cosa, que son las asociaciones de apoyo. Ahí he puesto los anagramas de las más importantes de nuestro país. Conviene que los padres las conozcan porque son expresión del afán de superación de todas estas familias y de sus niños, y son uno de los buenos signos de una sociedad civil como es la española, en general poco articulada y muy sobreexpuesta, como he dicho, a mensajes negativos y en general sesgados acerca de las enfermedades. Estos pacientes son cardiópatas todos, el de la pelota es paciente mío, a nosotros no los conozco, pero el de la pelotita es mío y hay que hacerles entender que juntos es todo más fácil. Aquí estos niños aprenden que no son excepciones, aprenden a hacer una vida más normal, aprenden a darse cuenta de que tienen capacidad para hacer muchas más cosas de las que en principio parece que podrían tener. Y quiero terminar diciendo unas breves palabras acerca de los otros en discordia, que somos los médicos que nos dedicamos a este tipo de patologías. A veces pasamos desapercibido, nosotros también tenemos nuestros problemas que procuramos no deslizar hacia nuestros pacientes. En primer lugar, no siempre acertamos, esto es una obviedad que no siempre
bueno, pues está clara. Esta especialidad mía está en pleno desarrollo y, bueno, como digo, hace 20 años estaba en Mantillas. Ahora mismo podemos hacer muchísimas cosas por nuestros niños. Ya he dicho que el futuro es real y el futuro va en favor de ellos, pero estamos todavía en una fase en que mientras no llegue ese futuro, de vez en cuando no sabemos qué hacer con un paciente determinado, no siempre acertamos. Y todo esto tenemos que procurar llevarlo bien y no cargarlo sobre la espalda de nuestros pacientes, en beneficio de ellos. Nunca nos acostumbramos a perder pacientes, nunca. Cuando se trata sobre todo de cardiopatías importantes, a los padres no les estamos ofreciendo un camino sencillo, pero tampoco lo es para nosotros. Para los médicos en general es más satisfactorio tratar patologías a las que podemos ofertar una curación total y no siempre en cardiología pediátrica podemos hacerlo. Quien piense que los médicos nos acostumbramos a que se nos mueran los pacientes y que es la forma de defendernos, se equivoca, no saben lo que es estar en nuestros zapatos. Toda nuestra vida nos acompañará esto hasta que nos permitan llegar a la edad de jubilación. Cada niño que perdemos para nosotros verdaderamente es casi un drama. Por otro lado, y aunque esto suene duro para la audiencia, necesitamos tener pacientes para mejorar. Esto que he comentado antes acerca de la sanidad en España, la sanidad en España está muy dispersa debido a la organización territorial que tenemos. Y para aprender a manejar mejor estos pacientes, sobre todo cuando son patologías difíciles, necesitamos tener un volumen de pacientes. En determinadas patologías en España, en cardiología pediátrica, los pacientes desaparecen antes de llegar a nosotros porque se quedan en el camino por medio del aborto. Tenemos pocos pacientes, cuesta muchísimo trabajo mejorar nuestras prestaciones en estos pacientes debido precisamente a esto, o al menos en parte a esto, y entonces pues no podemos ofertar a los padres buenas perspectivas con determinada patología. De este modo se cierra el círculo vicioso y de este círculo vicioso cuesta muchísimo trabajo salir. Y para finalizar, bueno, pues después de todas estas cosas tenemos que decir que a pesar de las dificultades tenemos muchos pacientes, yo desde luego tengo muchos pacientes en la consulta a los que les hemos animado a tener a su hijo con una cardiopatía importante, aun sabiendo el riesgo que corríamos y que corrían los padres de perderlo. Muchas veces estos niños efectivamente han fallecido después de un camino además arduo. Bueno, pues con todos estos padres, con la mayoría de ellos mantenemos amistad. Ninguno de ellos jamás nos ha reprochado haberles animado a tener su hijo. Y yo creo que esto pues, nos dice mucho acerca de lo que creemos que es el camino correcto en cuanto a dar la información a estos padres, a estas parejas. Y, por supuesto, que es lo que nos ayuda a seguir adelante en una especialidad como esta, en que tenemos días buenos y días malos. Muchas gracias, nada más.